Punto número 5, capítulo primero. Lezuza, colonia romana y mercado franco. Divide et impera. Fue lema de Roma, de aquí su táctica de no colocar a sus súbditos en un pie de igualdad. La circunstancia de considerar la ciudadanía romana como un derecho exclusivamente suyo le servía de medio para mantener esa desigualdad, concediéndolo solo a unos pocos, lo que determinaba la distinción de los habitantes en privilegiados y tributarios. Pero esta desigualdad no se hacía patente solo con respecto a los habitantes del imperio, sino que trascendió también a las ciudades. Distinguíanse las siguientes categorías: ciudades romanas o colonias y ciudades indígenas. Pero las ciudades indígenas fueron de diversa condición, porque aunque todas ellas conservaban su propio régimen político, su autonomía respecto de Roma no era igualmente amplia, y así había entre ellas ciudades libres, inmunes, federadas y estipendiarias. En una misma ciudad, y aparte la natural división de vecinos y domiciliados, existían ciudadanos romanos, latinos, inmunes y libertos. Los esclavos eran clase separada. Octavio César Augusto, que al ser proclamado emperador respeta las instituciones romanas, sin embargo, reúne en su persona todas las magistraturas, ello unido al largo tiempo de su mando, 45 años, le permite acometer toda clase de reformas en las provincias, a las que miró con gran solicitud. Así las cruza de caminos, levanta en ellas puentes y acueductos, hace un censo de sus pobladores y una estadística de sus riquezas, limita las facultades de los gobernadores y con ello los abusos, las aficiona a la cultura romana abriendo escuelas de humanidades, establece un vasto sistema de correos y postas, protege la reunión de las asambleas provinciales, facilita el comercio y la industria, proporciona orden, porque según su frase, el laurel es muy hermoso, pero infecundo, las aficiona a Roma, capital del imperio, y por último, multiplica las colonias. Por lo que respecta a España, es de destacar que en el año 38 a.C. la declara a toda ella tributaria, es decir, hace a todas las poblaciones iguales, con la excepción de las que gozaban de la ciudadanía romana, colonias, y hasta tal punto se consideró esta unificación importante, que fue el comienzo de una nueva era, la era española o de Augusto, que ha servido para computar el tiempo en Cataluña hasta 1180, en Aragón hasta las Cortes de Valencia, tenidas en el año de la era cristiana de 1350, en Castilla hasta las de Segovia en 1383 y en Portugal hasta 1413. Las descripciones de la península ibérica de la época de Augusto distinguen en ella la España ulterior o bética y la exterior tarraconense. La exterior o citerior comprendía 294 lugares, que eran ciudades subordinadas a otras ciudades, 12 colonias, ciudades de romanos regidas por su derecho, 13 ciudades inmunes, pobladas por españoles, pero con exenciones y privilegios romanos, 18 de latinos veteranos, que no siendo romanos, sino de Italia, habían combatido en las filas del ejército romano y se regían por el derecho latino, una de confederados, consideración alcanzada por haber reconocido en un tratado la majestad del pueblo romano, y 135 de estipendiarios, que eran ciudades tributarias que pagaban a Roma un tributo. La capital de la España citerior era Tarragona y se hallaba dividida en 7 jurisdicciones o conventos jurídicos. La cabeza de uno de estos conventos jurídicos era Cartagena, que Solino llama Espartaria, a la cual acudían a dirimir sus pleitos 62 poblaciones de las diversas clases aludidas, y entre ellas se comprendían 2 colonias. Una era la colonia accitana, llamados sus moradores gemellenses, que se cree era Elche. La otra era la colonia libisosana, a la que tantos autores y escritores se refieren identificándola con Lezuza. Los emperadores Arcadio y Honorio hicieron una nueva división, pasando entonces la colonia de Libisosa a formar parte de la provincia cartaginense, cuya capital era Cartagena Espartaria. Augusto, que residió durante 3 años en España, llegó a tener un perfecto conocimiento de la misma, fundando colonias y ciudades en ella. Como colonias ciertas fundadas por Augusto se señalan Barcino, Barcelona, Saldúva, Zaragoza,
Ilici, Elche y Libisosa, Lezuza. Esta última lo fue en el año 23 a.C., cuando Augusto volvió a España con motivo de la guerra de Cantabria. En pago del interés que Augusto manifestara por España y del que dio muchas pruebas durante su reinado, algunas ciudades cambiaron de denominación o añadieron al primitivo nombre el de Augusto. Así Salduba, Zaragoza, díjose César Augusta; Badajoz, Pax Augusta; Braga, Brácara Augusta; Lezuza, Libisosa Augusta; y también Forum Augustarum o Forum Aquitanum, en razón a ser mercado franco. Las ciudades romanas o colonias, fundadas en España por Roma y habitadas por ciudadanos romanos, se constituían políticamente con arreglo al modelo constitucional del Estado-Ciudad de Roma y el asentamiento permanente de ciudadanos romanos en la península. Mediante la fundación de esas colonias fue precisamente uno de los agentes más eficaces de romanización. La colonia romana se levantaba normalmente de nueva planta en el sitio elegido, pero a veces se fundaba en una ciudad ya existente, como sucedió en Urso, Osuna y Libisosa, Lezuza. La fundación de una colonia suponía una derivación de Roma en territorio provincial y se hacía por medio de una ley votada en los comicios. Y así, la colonia de Libisosa fue fundada por una ley senatorial popular en la que se fijó el número de colonos y de funcionarios, enviándose a la misma, que es su característica, ciudadanos de Roma. La fundación se inició con la invitación legal a inscribirse como futuro posible colono, haciéndose con los solicitantes la conscriptio. Los futuros colonos fueron enviados a la colonia libisosana, haciendo su entrada en orden militar, y a su frente la comisión encargada de deducir, o sea, fundar la colonia, y después de consultados los auspicios, se marcó con un surco hecho con un arado el perímetro de la misma. Por ello, en el sitio donde estuvo la colonia se han hallado muchas monedas de plata y cobre, y en algunas de ellas, en el reverso, está un hombre con un arado, que significa hacer el surco y delineación de la ciudad, señalando por dónde habían de ir los muros, y es el caso, que cuando los romanos la quisieron poblar, o hablando más propiamente, por ser fundación más antigua que Roma, señalaron un sitio con un arado, el cual era tirado por un toro y una vaca, para significar que así como en la yunta de estos animales se multiplican los ganados y con la labor del labrador se aumentan los frutos de la tierra, así con la mezcla de familias y sexos se multiplica el pueblo. Después de medir el terreno, la comisión trazó una primera línea o calle, Cardo Maximus, de norte a sur, y otra, Decumanus Maximus, de este a oeste, cruzándose ambas en el centro del Forum, o plaza que había de servir de mercado, y una serie de caminos paralelos a las aludidas calles. Dicha plaza o Forum era en la que se encontraba el templo dedicado a Hércules desde la fundación de Lezuza, así mantenido por fenicios, griegos y cartagineses, y que los romanos dedicaron después a la diosa Lucina. La comisión formó lotes de tierra que distribuyó entre los colones por sorteo, siendo preferidos en el mismo los oficiales. Los campos más alejados de la ciudad quedaron sin repartir, propiedad de la colonia, unos como bienes de aprovechamiento común y otros como tierras de propiedad del Estado romano. Una ley general reguló la organización de la colonia de Libisosa levantándose un mapa, forma pértica, del territorio de la misma, que se grabó en bronce por duplicado, conservándose uno en la colonia y el otro fue enviado a Roma. Estos mapas se han perdido. Pero había dos clases de colonias romanas. Unas estaban pobladas por gente de Roma, generalmente pobres que no podían vivir en dicha ciudad ni pagar tributos y dejaban su patria para buscar fortuna en las tierras conquistas, alistándose para ello cuando se publicaba la ley creadora de la colonia y fijando su residencia en la colonia que se creaba. Otras eran de excombatientes, soldados licenciados que no querían volver a Roma, que por haber estado mucho tiempo en España estaban ya naturalizados, como ocurrió después de la guerra de Cantabria, en que César Augusto, para premiar a aquellos soldados veteranos, les concedió el derecho de fundar colonias en la Lusitania, ribera del Guadiana.
Libisosa era colonia de la primera clase, o sea, de las que se definen con estas palabras. Ciudades que en provincias extrañas poblaban con hijos y naturales de Roma, cuyos vecinos y nuevos colonos tenían el mismo gobierno, majestad y derechos que Roma. Libisosa gozaba del privilegio llamado itálico, que consistía en ser inmune y libre de tributos y censos, poder militar bajo las banderas de Roma, tener magistrados en el ejército romano y otros oficios honrosos y no poder ser azotados sus colonos por ningún delito. En una palabra, tenían el derecho de ciudadanía, o sea, eran ciudadanos romanos y podían ejercer todos los derechos, incluso ser elegidos magistrados cuando residían en Roma. Pero había una limitación. Carecían del derecho quiritario porque el suelo provincial no podía ser elevado a la dignidad de suelo itálico. Los que tenían aquella condición y por tanto gozaban de los privilegios de la ciudadanía romana podían usar como signo distintivo de su derecho una capa, que los propios romanos llamaban pénula. Si ser colonia cualquier ciudad en tiempos de Roma decía mucha majestad, excelencia y particular señorío, Lezuza unía a estos títulos el ser también mercado franco que el propio emperador Augusto le concedió. Y los romanos la ennoblecieron, haciendo la colonia romana. Hacia el año 23 a.C. acudieron a ella a comprar todo lo necesario los que trabajaban en la grandiosa obra de las calzadas, por tener el privilegio de mercado franco. Uno de los factores determinantes de la importancia de esta villa en aquel tiempo era el estar situada en lo que hoy llamaríamos nudo de comunicaciones, pues a ella confluían 4 vías romanas importantes, además de otras de segundo orden. Aquellas conducían hacia el este, a Saetavis, por Saltici, empalmando con la vía Augusta o Heráclea. En dirección oeste a Consábura, por la probable Lavinium, empalmando con la vía transversal que unía a Emérita Augusta con César Augusta. Un tercer ramal en dirección suroeste a Emérita Augusta por Mariana, con posibilidad de desvío hacia Cástula y Córdoba. Dicha vía pondría también nuestra zona en contacto con la llamada Vía de la Plata, que unía Gades con Astúrica Augusta. Y por último, en dirección norte, la vía que venía de Córdoba seguía su recorrido hacia Saguntum, encontrándose con la que desde Saltici se dirigía a Complutum por Ticulcia. De estas calzadas se conservan aún restos en las inmediaciones de Lezuza, que al ser colonia romana en la región de los Oretanos, la más oriental, era también segunda mansión en el camino militar hacia César Augusta, Zaragoza. Mansión era y significaba, por una parte, casa para descansar y pernoctar los viajeros con el fin de hacer soportables los viajes, y por otra parada, o puesto donde se mudaban los caballos de carruajes, de los que siempre había repuesto a costa del erario imperial para los servicios públicos. Estas mansiones estaban al lado de los caminos importantes. Estas calzadas empezaron a ser construidas en los primeros tiempos de la dominación romana, en época de los Escipiones, y respecto a ellas se cuenta que eran caminos levantados del suelo y empedrados, de manera que quedaban llanos y tales que con mucha comodidad se caminaba por ellas libres de lodo y polvo, y a cada 1000 pasos, que es una milla, ponían una piedra en forma de columna que llamaban lápide, y en ella ponían el número de millas que había a la ciudad. También a los lados de estos caminos ponían márgenes para que la gente de a pie y a ciertas distancias bancos, para descansar y para montar con facilidad los que andaban a caballo. En las columnas miliares, además de la distancia, constaban a veces avisos y recomendaciones a los viajeros, sobre todo si eran parajes frecuentados por bandoleros. Autores muy antiguos hacen ya mención de estas calzadas como caminos de Hércules, llevando estos caminos desde Italia hasta lo último de España. Las vías militares de los romanos, por medio de las cuales pusieron en comunicación Oriente y Occidente, parte del norte de Europa, así como Asia y África con Roma, son el más admirable testimonio de la grandeza de aquel pueblo. Nada tan bello, tan sólido, tan magnífico como los grandes caminos del imperio, que como inmensas calles convertían el mundo en una sola ciudad. Los caminos reales o públicos fueron construidos con todo alarde de gasto y trabajo, pues puede distinguirse en ellos 4 capas: la base de piedras lisas, statumen,
destinadas a la desecación, después una capa de argamasa grosera, rudus, encima una capa más espesa, nucleus, y por último el pavimento de losas, sumu dorsum, de varios tamaños unidas con tal arte y precisión que todo parecía hecho de una pieza. Pese a su solidez, estas calzadas, a consecuencia de las sucesivas guerras que Roma hubo de mantener para dominar España, fueron borradas en muchos puntos y en otros gravemente deterioradas, por lo que siendo una imperiosa necesidad su reparación y renovación para mantener abiertas las comunicaciones de la metrópoli con su inmenso imperio, fue encargado de llevar a cabo aquella gran obra Tiberio César, hijo adoptivo y sucesor después de Augusto, por lo que éste, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas y esclavos, hombres de todos los pueblos y todas las razas empleados en aquella grandiosa obra, declaró a Libisosa mercado franco, es decir, libre de impuestos para los vendedores, con el fin de atraer a los comerciantes, dada la gran demanda de mercancías de toda especie, cuya razón dicha colonia adoptó el nombre de Foro Augustano y Foro Aquitano, ya que forum no significa otra cosa que mercado. Como colofón y en memoria de Augusto, al que tanto debió Libisosa en sus tiempos de colonia romana, es justo decir que tras un próspero gobierno, querido de los romanos y bendecido por las provincias, murió a los 76 años, el 19 de agosto del año 14 después de Jesucristo.